Vamos a ver, yo creo que es una realidad que la realidad tecnológica es una realidad que en principio se afrontaba pues con muchas expectativas, con mucho ánimo, ¿no? Porque es verdad que es una forma nueva de creación, de difusión del conocimiento. ¿Qué realidad nos encontramos a día de hoy? Pues nos encontramos con una realidad muy compleja. Entonces todos los estados están preocupados porque se han producido unas lesiones evidentes y crecientes además sobre los derechos de autor. Entonces las actuaciones ilícitas en la red son continuas. Aparte de la directiva que llama la atención sobre esa aplicación de las nuevas tecnologías a los derechos de autor, sin embargo, la evolución desde la directiva del 2001 y las transposiciones de los estados han reflejado que ha quedado insuficiente la transposición y por lo tanto continúan la situación de ilicitud en la red. Entonces, en ese sentido, desde la perspectiva española, yo veo básicamente, primero, que existen unas reformas legislativas de la transposición de la directiva, que fueron en el 2006. Hay una reforma que en muchas ocasiones se olvida y que es muy interesante, que es la de 5 de junio también del 2006, donde se establece unas medidas de tutela de propiedad intelectual, de los derechos de propiedad intelectual, donde por primera vez se habla de 3 criterios, porque antes solo se hablaba de 2, de 3 criterios en el caso de lesión de derechos de autor aplicados a la red o aplicados al campo que sea, pero especialmente a la red, que es donde existe mayor vulneración. Por lo tanto, tenemos 3 criterios, que además es una opción de la persona lesionada, y en ese sentido hay 2 que son de carácter subjetivo y hay uno de carácter objetivo. Entonces, cuando una persona le lesionan sus derechos, un autor le lesiona sus derechos de autor, puede llegar a reclamar a los tribunales. Entonces, con estos criterios incorporados en el 2006, los criterios subjetivos serían o bien acudir o establecer el beneficio que ha perdido en su patrimonio, o bien establecer que le remuneren lo que sería la ganancia del que quebranta. Esos serían como criterios subjetivos, y el criterio objetivo es, ya que le han quebrantado los derechos, aplicar el valor de mercado que se tendría que haber recibido en el caso de que hubieran pedido el consentimiento. Por lo tanto, se abren 3 alternativas, insisto además en este tema, porque antes no se aplicaban, era mucho más confuso el tema de la remuneración en caso de lesión por derechos de autor. Y seguimos además de una forma evidente el sistema alemán, por lo tanto elogio esta reforma del 2006. Eso en cuanto a las reformas, la reforma de la transposición de la directiva del 2006, la reforma en el caso de las indemnizaciones de los quebrantamientos de derechos de autor, pero luego también se han tomado, como es una preocupación creciente, se han tomado una serie de medidas políticas, y en ese sentido pues el Estado, por una parte en el 2005, crea la mesa antipiratería que estaba liderada por el Ministerio de Cultura y en el que participan 11 ministerios. En ese sentido se plantea una serie de líneas a seguir, de iniciativas, de conciencia social y demás, pero luego analizan la realidad y lo que se encuentran es que todavía siguen aumentando más las lesiones en la red. Vuelve otra vez otra medida política en el 2008, en el que también se busca, igual también, una adecuada coordinación entre los intereses de los ciudadanos, de la industria y de los derechos de autor. Pero luego se da otro paso más, es decir, no nos hemos quedado con unas medidas solo políticas, sino que el paso siguiente es ya iniciativas legislativas. Y en ese sentido hay 2 iniciativas legislativas en España. Por una parte estaría la Ley de Economía Sostenible, el apartado donde viene una referencia al tema de las lesiones y a la preocupación que existe en el caso de las lesiones en Internet, y luego por otra parte estaría la iniciativa de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual a través de los informes de la Subcomisión de Propiedad Intelectual de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.